Capítulo 12, Sombras de la duda. Minato-san. El rubio al que se dirigió se detuvo brevemente y levantó la vista de su pergamino. La secretaria del Hokage se paró frente a él con una sonrisa practicada, una mujer menuda sin cualidades particularmente destacables. Hokage-sama está disponible para verlo ahora. Minato asintió, enrollando su pergamino y guardándolo cuidadosamente en el bolsillo de su chaleco. Se levantó de donde estaba sentado y se dirigió a las escaleras que conducían a la oficina del líder de la aldea. Más temprano ese día, había sido convocado por el Anbu del Hokage aparentemente, el Sandaime necesitaba la presencia del rubio y exigió que estuviera allí lo antes posible. Minato respondió de inmediato y llegó a la torre a través de Hirai-Shin, pero se negó y dijo, el Hokage aún no está listo para reunirse contigo en este momento. No lo había irritado particularmente, pero hubiera preferido que al menos le dieran una estimación de cuánto duraría el Hokage. Claro, el equipo 7 no tenía ningún entrenamiento programado o misiones para completar, Minato era un maestro duro, pero lo hizo dar a sus estudiantes días libres, pero eso no significaba que el hombre no hubiera hecho planes previos que habían sido empujados a un lado sin contemplaciones a favor de sus obligaciones como un shinobi leal a su amada aldea. Y ahora, después de 2 horas de espera, finalmente le habían dicho a Minato que el Hokage estaba listo para verlo, no estaba enojado, no. Después de todo, tenía a Obito como alumno. En todo caso, la extraña situación le hizo preguntarse qué estaba pasando, por qué exactamente lo habían llamado. Minato frunció el ceño. No era propio de Hiruzen hacer algo como esto, ya que era un hombre respetuoso y cortés incluso con los niños pequeños que no entenderían correctamente la cortesía y, sin embargo, sacudiendo la cabeza, el rubio se acercó a las grandes puertas dobles y tocó 2 veces, decidiendo que lo averiguaría en un momento. Escuchó el leve crujido de los papeles detenerse abruptamente, antes de que una voz familiar gritara. «Adelante». Abrió la puerta y entró, ocultando cuidadosamente su sorpresa ante la presencia de otro individuo además del Hokage. Minato hizo una reverencia por la cintura al Sandaime antes de enderezarse. «Hokage-sama». Sus ojos azules se movieron hacia la otra figura e inclinó la cabeza ligeramente, reconociendo. «Danz-sama». El viejo halcón de guerra permaneció en silencio por un momento antes de asentir en respuesta. «Namikaze-san». Minato se volvió hacia el Hokage, preguntándose por dentro sobre la presencia de Danz y si el hombre tenía algo que ver con esto o no. «Hokage-sama, estoy aquí en respuesta a su llamado. Sin embargo, me temo que no sé por qué, ya que no fui informado por su mensajero Anbu elegido». Danz olfateó y el azul volvió a él. «Era innecesario que lo supieras». Los ojos de Minato se entrecerraron ligeramente mientras miraba al Hokage, el hombre sostenía sus manos frente a él, su rostro y expresión en blanco. «Era innecesario que lo supieras». Minato tuvo que preguntarse, casi, si el viejo halcón de guerra se dio cuenta de lo que acababa de revelarle al rubio con esas palabras. No fue el Hokage quien emitió la convocatoria, sino Danz. Minato pensó que algo andaba mal con el mensajero Anbu. Sin embargo, fue casi sorprendente cuán descarado fue Danz con sus palabras. Tal vez sabía que intentar ocultar su pequeño proyecto por más tiempo solo atraería una atención no deseada, si la falta de expresión de Hiruzen era una indicación, sabía lo mismo que Minato. La facción del halcón de guerra era útil en los casos, pero exactamente cuando había llegado el Hokage a la plena aceptación de la organización. ¿Y qué significó esto para Konoha? «Namikaze-san, teníamos una razón para no informarte de inmediato, te lo aseguro», comenzó Danz suavemente, su único ojo visible nunca dejó el rostro del rubio. Una comisura de los labios del halcón de guerra se torció ligeramente hacia arriba. «Supongo que sería mejor ir directamente al grano. No tengo dudas de que tu paciencia es bastante escasa, en este momento». El párpado de Minato se contrajo. Iba a adoptar un enfoque bastante conflictivo, al parecer. «Confidente. Sí, te lo agradecería». Bueno, entonces, Hiruzen permaneció aparentemente reticente cuando Danz cambió repentinamente de humor, el aire se volvió ligeramente opresivo. «¿Eres consciente del hecho de que Uchiha Obito sabe sobre el Kyuubi?» El rubio se tensó automáticamente, aunque, afortunadamente, su reacción probablemente se interpretó como algo más en los ojos del anciano, tal vez sorpresa. La pregunta dejó a Minato preguntándose exactamente cómo Danz se había dado cuenta de esto. No había estado espiando a su equipo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Y por qué? El recuerdo de la confrontación previa de Minato con la guardia personal de Danz, su facción de guerreros entrenados, pasó a primer plano en la mente del rubio.
Se había dado cuenta del grupo de presencias que lo seguían a él y a su equipo desde el momento en que salieron de la oficina de locaje, y había ido a ocuparse de la situación. Sin embargo, al principio tenía la intención de arreglar las cosas diplomáticamente. Su estudiante es una amenaza. O lo colocan bajo el mando de nuestro líder para que lo corrijan, o lo eliminarán como una amenaza para la aldea. En respuesta al descarado ultimátum, Minato había amenazado al mensajero para que se fuera, que su líder estaba yendo en contra del protocolo y que Minato tenía pleno derecho a ejecutar al mensajero en ese mismo momento bajo sospecha de traición y de ir en contra del Hokage. Se habían ido, sin duda, para informar a su líder, Danz, sobre su fracaso, y el rubio había regresado con sus alumnos con la mente dando vueltas. Los puños de Minato se apretaron con fuerza. No había duda en su mente de que el que buscaba Danz era Obito. El que Danz tenía en la mira era Obito. Después de la confrontación, Minato no había ido directamente al Hokage con sus revelaciones y el evento en sí por una razón. Era precisamente lo que estaba viendo aquí, parado en la oficina del Hokage. Danz era una persona cuidadosa y metódica, y nunca tomó medidas imprudentes. Sus acciones podían parecer imprudentes y mal pensadas a veces, pero eso generalmente era una estratagema. Una trampa enrevesada y cuidadosamente elaborada. La única forma en que Danz amenazaría abiertamente a uno de los estudiantes de Minato sería si no temiera represalias, si se sintiera seguro en todo el plan. No habría creado una confrontación tan abierta entre sus seguidores y Minato a menos que ya hubiera hecho los preparativos, por ejemplo, si ya se hubiera ganado el favor del Hokage. Minato respetaba al hombre, pero que Hiruzen se dejara caer tan fácilmente en las estratagemas del halcón de guerra era algo que dejaba al rubio muy decepcionado y levemente traicionado. Aunque, sus ojos se deslizaron de nuevo hacia el Hokage, que seguía en silencio y tan ilegible como antes. Tal vez Hiruzen esperaba este enfrentamiento entre el halcón de guerra y Minato, tal vez este escenario fuera una prueba de ese tipo. Si bien había decidido ocultarle al Hokage el conocimiento del evento entre él y Root, mantuvo su palabra e informó a Hiruzen sobre el conocimiento de Obito sobre el Kibi. El Sandaime sabía que Minato sabía sobre esto, ya que él había sido el que sacó el tema para empezar. Por la alegría apenas disimulada en la expresión de Danz, el hombre no sabía este hecho. Tal vez Hiruzen no quedó atrapado en la red de Danz como pensaba Minato. Tal vez, de hecho, fueron Minato y Danz atrapados en la suya. Minato reprimió la pequeña sonrisa que amenazaba con salir a la superficie ante este pensamiento. Aunque puede estar llegando a los últimos años de su vida, el Sandaime aún no era alguien a quien ignorar y subestimar si uno esperaba superar al hombre. Él era, después de todo, el pilar central de apoyo de Konoha. Era de esperar que tuviera ojos y oídos en los lugares menos esperados, y no era tan tonto como para seguir ciegamente las sugerencias de nadie. Volviendo a Danz, la decisión del rubio estaba tomada. Todavía era una apuesta, por supuesto, pero si había alguna posibilidad de que él estuviera del lado de Hiruzen en esto, sí, Danz-sama. Estoy al tanto. El halcón de guerra se puso rígido, claramente no esperaba la respuesta. Se produjo un silencio momentáneo mientras miraba al joven con una mirada crítica. Supieras. Su voz era fría e implacable. Tú lo sabías. Y, sin embargo, no pensaste en Minato. Los ojos azules y un ojo de carbón se lanzaron hacia el Hokage, que ahora los miraba a ambos con una mirada calculadora. Danz me ha informado de la actividad sospechosa de Uchiha Obito. Es su sugerencia que el niño sea puesto bajo su cuidado hasta que podamos determinar cuál es el problema. Los ojos de Minato se entrecerraron cuando notó la mirada victoriosa que se instaló en el ojo del halcón de guerra. Pero deseo saber tu opinión sobre el asunto. Para satisfacción del rubio, Danz se giró para mirar fijamente a Hiruzen, aparentemente más alterado de lo que Minato había visto jamás. Interiormente, la rubia se dio cuenta de lo tonta que parecía la situación. Era como dos niños peleando por el favor de un adulto. Hiruzen, ya hemos probado que, no deseo repetirme, Danz, dijo con autoridad el marchito Hokage mientras miraba fijamente al halcón de guerra, casi desafiando al hombre a hablar de nuevo. Puede que sea viejo, todavía soy Hokage y me niego a precipitarme en situaciones a ciegas. Minato sigue siendo el sensei Chunin de Obito-kun y, como tal, se le debe permitir el derecho de opinar sobre el asunto. Se volvió hacia Minato, ya sea sin darse cuenta de la forma en que la cara de su viejo amigo se crispaba en un grado probablemente poco saludable, o sin importarle. ¿Cuál es tu opinión? Minato se obligó a respirar mientras alejaba sus dudas. No estaría bien parecer vacilante en este caso particular, pensaría.
Sí, creo que algunas de las acciones y habilidades de Obito parecen sospechosas y justifican algunas preguntas. Sin embargo, creo que hay una razón lógica para esto, y no creo que sea prudente alejarlo de sus compañeros de equipo, al menos. Este punto en el tiempo. Como ambos probablemente saben, le dedicó brevemente a Danz una mirada irónica, había sido hospitalizado, y es muy probable que se sospeche que fue atacado, de una forma u otra. ¿Por qué no pensaste en informarnos antes? ¿Pensaste que era prudente ocultar información a los líderes de la aldea? Las preguntas de Danz fueron pronunciadas con malicia subyacente. Deberías haber acudido a nosotros con todo lo relacionado con Uchiha Obito desde el principio. Tus apegos y tu corazón débil nublan tu visión, muchacho. El rubio frunció el ceño, aunque no por la burla en sí, sino por el extraño interés que el hombre frente a él parecía tener en Obito. ¿Por qué? Por lo que Minato sabía, Danz era un conocedor del talento en bruto. Apreciaba el intelecto claro y la habilidad natural, preocupándose poco por el trabajo duro en sí mismo. Lo que le importaba eran los hechos y los resultados irrefutables, lo que lo llevó a casi reverenciar a la variedad pródiga y genial. Ciertamente, Obito había mostrado una gran mejora y destreza últimamente, pero el hecho de que el cambio fuera suficiente para llamar la atención de Danz. Pero, ¿qué significó eso para Minato, que no pudo ver esto antes? ¿Quién estaba, para su vergüenza, casi temeroso de enfrentarse al cambio? ¿Estaba realmente tan cerca del chico como la gente pensaba? ¿Como había pensado una vez? ¿Conocía a Obito en absoluto, más? Minato sintió que algo pequeño, algo casi insignificante, pero de alguna manera de gran importancia, se rompía dentro de él ante la idea. Sus ojos se volvieron fríos y desapasionados cuando devolvió la mirada a Danz. Tal vez, mis apegos, como lo dices tan amablemente, están jugando un papel en mi decisión. Esto lo puedo admitir abiertamente, porque solo soy humano, Shinobi de Konoha, puedo serlo, pero aún así, innegablemente humano. Hizo una pausa, al darse cuenta de que su tono se estaba volviendo cada vez más duro, autoritario, con un propósito. Eso no era apropiado para esta situación, a pesar de lo mucho que la rubia deseaba hablar con el orgulloso halcón de guerra. Pero también sé que Obito no ha mostrado ninguna actividad sospechosa que pueda ser directamente perjudicial para Konoha o sus ciudadanos. De hecho, para proteger a sus compañeros de equipo que nunca. Le sonrió a Danz, pero sus ojos estaban entrecerrados de una manera que no permitía que el hombre los viera. Es de mi opinión que Obito permanezca en mi equipo donde puedo vigilarlo, sin etiquetarlo como un criminal antes de encontrar evidencia suficiente para respaldar mi reclamo. El halcón de guerra se irritó, aunque Hiruzen simplemente se echó hacia atrás mientras exhalaba una columna de humo. Volvió una mirada contemplativa hacia el Jin. Minato. ¿Entiendes que, al decir esto, Obito es toda tu responsabilidad? Si hace algo malo, dañino o malicioso para Konoha y sus ciudadanos, algo duro e implacable brilló en sus ojos generalmente amables. Él no será el único que recibirá el castigo. Minato asintió, negándose a reconocer la molesta sensación de saltar a la oscuridad que lo atenazaba. Por supuesto. No necesita preocuparse, Okage-sama, porque si eso llegara a suceder, sus ojos se quedaron en blanco, una ausencia de la vida que normalmente prevalecía. Me ocuparé de la situación yo mismo. Momentos que parecieron horas pasaron antes de que el Hokage asintiera. Entiendo. Eso es todo, Minato. Y con eso, el rubio se dio la vuelta y salió de la habitación, sin importarle siquiera mirar en dirección a Danz, más concentrado en sus pensamientos internos. Minato solo podía esperar que su confianza no estuviera mal depositada, que no pasara nada malo, que no estuviera preocupado por nada, por el humo y los espejos. Y que el siempre presente sentimiento de pavor era solo eso. Un sentimiento. Obito se recostó en su silla con un gemido, internamente condenando a la serpiente Sannin a los pozos ardientes del infierno, mientras intentaba hacer un agujero a través de los libros frente a él con sus ojos, aunque no realmente, por supuesto, considerando quién era y quién era. Por lo que su clan era conocido, prender fuego a algo solo con su mirada no era exactamente algo sorprendente. Nada. Absolutamente nada, y aún no sabía cómo lidiar con la maldita serpiente. Obito había ido a la biblioteca ese día, ya que era su día libre, para formular un plan. Primero y principal, tenía que averiguar cómo contrarrestar las técnicas de Orochimaru. Las técnicas ofensivas no fueron un problema particular, considerando lo que le otorgó el Manheki de Obito. No, el problema radica en las técnicas complementarias de Orochimaru, Fushi Tensei y Orochimaru Rin no Kawarimi.
El hecho de que pudiera reemplazar su cuerpo era algo que hacía que el hombre fuera casi imposible de matar, y a Obito no le gustaba mucho la idea de dejar que un hombre así continuara con vida. Sin embargo, descubrió con no poca frustración que la tarea que se había propuesto era casi imposible. Había golpeado una pared metafórica, y la pared en sí era demasiado alta para saltar y demasiado empinada para escalar. Obito no era un genio. Ciertamente, era poderoso, era astuto después de años de lucha y dolor. Pero no era un genio. Orochimaru, por repugnante y vil que tendiera a ser el hombre, era un genio, y su solución a la casi inmortalidad decía mucho del hecho. No pudo contrarrestarlo. No importaba cuánto leyera, cuánto contemplara, cuánto intentara, Obito no podía descifrar las técnicas, y mucho menos aplicar ingeniería inversa a las malditas cosas, para encontrar una posible contrasolución. Libros y pergaminos yacían en montones montañosos ante él, todo sobre lo que él creía que era la raíz de la teoría detrás del jutsu de la serpiente. Libros básicos sobre Kawarimi no Jutsu, teoría de la reencarnación ninjutsu, teoría de Finjutsu, libros sobre la transmigración y el mundo puro, diablos. Incluso libros oscuros y altamente teóricos / hipotéticos sobre las almas y la composición de las mismas. Con toda honestidad, aproximadamente a la mitad, Obito había abandonado cualquier esperanza de contrarrestar el Fushi Tensei. Ante todo, ese era el obstáculo más imposible de superar en lo que respecta a descubrir. En segundo lugar, Obito sospechaba mucho que la única forma de evitar que la serpiente lo usara sería Finjutsu, tal vez sellar al hombre en su propia piel, evitando que transfiera cuerpos. Fue una idea que se le ocurrió después de leer algunos libros de Finjutsu sobre el proceso de sellar objetos en seres vivos, o bueno, los seres vivos en otros seres vivos. La teoría era sólida, y Obito podría haber tomado ese camino, si fuera un maestro de Finjutsu. Tristemente, nunca se había dedicado al arte más allá de lo básico, y había una tendencia bastante evidente imposibilidad de que pudiera volverse completamente competente en un nivel de dominio potencialmente más allá del nivel de Minato y Jiraiya en tan solo una década, y mucho menos un año. Había dejado pasar la idea cuando decidió que no sería un problema, de todos modos, si la serpiente estaba muerta. Después de todo, no era como si Orochimaru pudiera cambiar de cuerpo en el fragor de la batalla. No, ni siquiera un miembro de Densetsu no Sannin podría realizar tal hazaña. Pero lo que Orochimaru pudo hacer fue reemplazar su cuerpo por uno completamente sano y libre de lesiones. Y eso era por lo que Obito había estado pasando la mayor parte de su día en la biblioteca, sin ningún resultado. Obito no podía dejar que Orochimaru usara la técnica. Entre los dos, por el momento, el vencedor sería el que pudiera sobrevivir al otro. Orochimaru podría usar el Orochimaru Rin no Kawarimi, que, una vez, 2 veces. Obito podía usar su Kamui como máximo 5 veces en una batalla, tal como estaba, sin ver un cambio perjudicial en su vista. Por supuesto, esto fue con la idea de una pelea a muerte. Mataría a la serpiente cuando llegara el momento, pero por el momento, ese no era su objetivo. Mata a la serpiente más tarde, cuando las repercusiones serían casi inexistentes, y en su lugar concéntrate en las células Senju, eso fue lo que Obito había decidido. Orochimaru no era más que un pequeño obstáculo para el plan general, un inconveniente menor. El cuervo frunció el ceño, mirando hacia atrás a la pila de libros, pergaminos y papeles diversos. Sí, la serpiente era solo un inconveniente menor, y Obito no planeaba eliminar a los Sannin de la ecuación en el corto plazo. Sin embargo, eso no significaba que pudiera ignorar la presencia de Orochimaru. Así fue como incluso había caído durante la guerra. Si Orochimaru no hubiera revivido a los 4 Hokage, en particular a Minato, podría haber ganado y el mundo podría haberse sumergido en un sueño eterno. Si quería tener alguna oportunidad de asegurarse de que Orochimaru no lo sorprendiera nuevamente y arruinara sus planes, con un propósito diferente, esta vez, pero aún así, entonces tenía que planear varios pasos por delante. ¿En qué estás trabajando con tanto fervor, Obito? Obito se giró lentamente, casualmente, su expresión no traicionaba la sorpresa que sentía por dentro. Él sonrió, interiormente dándose palmaditas en la espalda por ser capaz de reprimir la respuesta automática de su cuerpo de estremecerse. Oh. Oye, Minato-sensei, ¿qué pasa? La rubia se encogió de hombros, tomó un libro al azar e inspeccionó la cubierta desgastada. No mucho. Estaba pasando por la biblioteca y noté que estabas aquí, así que decidí pasar a verte. Miró la pila. Aparentemente, lo que sea que te haya atrapado aquí es algo de lectura extensa. Obito hizo una mueca, estirando la mano para organizar ligeramente la pila. Sí, un poco.
Silencio, a excepción del aleteo de las páginas y el crujido del papel. Entonces, ¿para qué es todo esto? El cuervo se rió entre dientes, gastando la energía nerviosa que sentía a través de la acción. Oh, nada realmente. Solo miró a Minato, tratando de encontrar una excusa creíble que se relacionara con lo que estaba investigando. Buscando técnicas regenerativas avanzadas y esas cosas, ya que me lesiono mucho. Kakashi y yo no siempre podemos confiar en Rin, después de todo, ella también necesita descansar. Minato asintió, mirando hacia atrás a la pila mientras volvía a colocar el libro sobre el escritorio. Sus ojos se entrecerraron. ¿Para qué es ese? Obito parpadeó, siguiendo la línea de visión de su sensei hasta un libro abierto que revelaba un diagrama del alma y el cuerpo. Era uno de los muchos libros sobre la teoría de las almas, la separación y la transferencia que había estado leyendo con la esperanza de obtener una mejor comprensión del Fushi Tensei de Orochimaru, después de haber leído los pocos libros de Finjutsu y decidió que el sellado era la ruta. Tomar. Obito se mordió el labio, pensando. Tal vez en realidad podría tomar la ruta del sellado, considerando a quien conocía, pero por el momento, no. Había otras formas mucho más sencillas de deshacerse de la serpiente. Todavía tenía algo de tiempo, después de todo, y la mayor parte era solo una precaución para ayudar a defenderse del hombre en caso de que ocurriera una verdadera confrontación mientras buscaba las celdas Senju. Después de todo, Obito no podía matar a la serpiente en este momento mientras el hombre todavía era leal a Konoha, ya que eso generaría dudas. Podría hacerlo más tarde y esta investigación ayudó a formular un plan sobre cómo deshacerse de él, pero por ahora, el enfoque estaba en desarrollar técnicas y estrategias defensivas para combatir el peligroso repertorio de Orochimaru. El Uchiha se encogió de hombros perezosamente, sin dejar de ordenar el espacio. Solo quiero estar seguro, Minato-sensei. Nunca sabes con qué tipo de personas te encontrarás en nuestra profesión, comentó a la ligera, decidiendo decir una vaga verdad. Después de todo, hay ladrones de almas, y todo el ninjutsu ofensivo del mundo no puede defenderse de que alguien extraiga tu alma o robe tu cuerpo. Obito se había dado cuenta hace un tiempo que, con respecto a la serpiente, él era más inofensivo en Konoha. No pudo actuar como deseaba, debido al velo de secreto que mantuvo sobre sus pequeños experimentos y pruebas, y sirvió como una especie de restricción. Konoha sirvió como una restricción. Una vez que Orochimaru estuvo fuera del pueblo y etiquetado como un ninja desaparecido, no hubo restricciones, nada que lo detuviera, literal y figurativamente. Podía actuar como quisiera, alinearse con cualquier partido, traicionar cualquier partido, experimentar con innumerables otros, no tenía necesidad de mantener ningún tipo de secreto de los demás además de los planes y estrategias ya cuidadosamente ocultos que el hombre era tan aficionado. Sin mencionar que podría elegir cualquier cantidad de las muchas bases que había establecido en el futuro. Diablos, tal vez encontraría una nueva esta vez, lo que haría infinitamente más difícil para cualquiera rastrearlo, independientemente de lo que indique el momento. El viajero se dejó caer por ellos. Orochimaru sería una verdadera amenaza una vez que desertara, y aunque Obito no podía matar al hombre mientras estaba en Konoha, había otra solución. El mejor resultado posible sería que Minato siguiera el rastro pequeño y delgado y se enfrentara a la serpiente él mismo. Hiruzen estaba demasiado apegado a su estudiante favorito y estaría demasiado absorto en la autocompasión y la pérdida como para acabar con la serpiente. Como se demostró la primera vez. Fue con este fin que Obito había revelado esa pequeña pista. Esperaba que Minato viera, esperaba que pudiera hacer algo con Orochimaru. El hecho de que Minato se hubiera tensado ligeramente después de la pequeña declaración indicaba que sabía algo, y eso infundió un poco de esperanza en el viajero del tiempo. Sin embargo, Obito sintió una sensación de duda cuando miró el rostro del rubio. El semblante de Minato estaba inexpresivo, y sus ojos azules, normalmente brillantes, estaban apagados mientras miraba impasible el montón que tenía delante. Era una mirada que Obito reconoció y detestó. Era la mirada que Minato le había dado esa vez cuando los agentes de raíz de danza habían seguido a su equipo. Obito sintió una especie de aprensión enfermiza cuando alcanzó al hombre, casi sintiéndose como si estuviera manejando un animal salvaje. Agarró la tela de la manga del rubio y tiró ligeramente. Sensei. Minato se volvió hacia el Uchiha, un poco más rápido de lo estrictamente necesario. Sonrió, y por mucho que lo intentara Obito, no pudo ver ninguna alegría verdadera. Lo siento. Solo estaba pensando. El cuervo habría preguntado, ¿sobre qué? Pero la mirada gélida en los ojos del hombre detuvo las palabras de Obito.
Sin embargo, desapareció casi tan pronto como llegó, y la rubia se dio la vuelta abruptamente y comenzó a caminar. De todos modos, hablaré contigo más tarde, Obito. No pases mucho tiempo aquí, te espero mañana en el campo de entrenamiento con los demás. Obito observó la forma en retirada de su sensei hasta que el hombre dobló una esquina de las estanterías, desapareciendo de la vista. Suspiró, mirando con tristeza el lugar donde Minato había estado parado momentos antes, mientras contemplaba la conversación. Su memoria no era la mejor, especialmente en lo que respecta a algo de hace tanto tiempo, por lo que no estaba seguro de exactamente cuándo había desertado Orochimaru. ¿Era posible que las sospechas sobre la serpiente ya estuvieran aumentando? Era posible que Minato ya se hubiera dado cuenta de esto, y ya estaba formando ideas e hipótesis sobre la serpiente y su paradero. Pero si ese fuera el caso, entonces también era probable que Minato entendiera exactamente lo que Obito había insinuado con sus palabras. Y si ese era el caso, entonces Obito no tenía dudas de que el rubio se preguntaba exactamente cómo sabía Obito, cómo un Chunin de 13 años sabía algo tan controvertido sobre uno de los Densetsu no Sannin, un héroe de Konoha. Eso explicaría la mirada que Minato le había dado, al menos. El pelinegro sintió una punzada de culpabilidad al recordar la mirada en blanco que había visto en el rostro de su sensei. No era una mirada que le gustara, y casi podía sentir las preguntas, la sospecha y el dolor que yacía debajo. Minato todavía estaba esperando que Obito le dijera la verdad. No tenía dudas de que el hombre no estaba satisfecho con lo poco que Obito le había dicho, esa vez, cuando el primero lo confrontó sobre su conocimiento, y la misión autoimpuesta en la búsqueda de Kaguya. Mirando una última vez hacia la esquina por la que Minato había desaparecido, Obito suspiró de nuevo antes de volver a la pila de material de lectura todavía desorganizada. Eso espero, murmuró, frunciendo el ceño ligeramente por la preocupación. Lo siento, Minato-sensei. Todavía no. No puedo decírtelo, todavía no. Una figura solitaria se sentó en una oficina solitaria, aislada del resto del mundo. Obito Uchiha, un factor extraño, de hecho. El supuesto tonto de los Uchiha, carente de todas las facetas de la profesión shinobi, que había pasado de ser un idiota gritón a alguien que empuñaba los famosos ojos Sharingan de su clan. Con 3 Tomoe. Danzo llevó una mano a su ojo vendado, imaginando en silencio que un ojo diferente, uno de poder extremo, tomaría su lugar. Después de todo, era un hombre que anhelaba y buscaba el poder, para sí mismo y para Konoha. Cualquier cosa para asegurar que Konoha llegara a la cima, afirmara su poder sobre todos los demás países menores. El Uchiha y su Jutsu, el Sharingan, era un poder para ser reverenciado, uno para ser adorado. Ojalá más individuos merecedores tuvieran ese poder. Uchiha Obito fue considerado la oveja negra por una multitud de razones. La herencia fue un factor. Después de todo, sus padres no habían sido especialmente queridos, pero lo más frecuente era su incapacidad para cumplir con los estándares del clan. Fue, a todos los efectos, un fracaso, especialmente por el hecho de que no pudo activar su Jutsu. Este hecho en particular fue el clavo en el ataúd, por así decirlo, ya que era bien sabido que el orgullo del clan Uchiha se centraba por completo en sus ojos y herencia. La idea de que uno de los suyos no tuviera el Sharingan era una desgracia, una gran falta de respeto y un perjuicio para el clan en su conjunto. Sin embargo, no hace 4 meses, la oveja negra de mala reputación de alguna manera terminó con un Sharingan completamente maduro, sin el conocimiento de la totalidad de Konoha, incluido el clan Uchiha. Que el niño activara repentinamente su Sharingan hasta la madurez completa fue algo que despertó la curiosidad de Danz, y también lo hizo preguntarse qué había sucedido exactamente. Eso, quizás, estaba al frente de la mente del hombre en ese momento. Considerando lo que se necesitó para activar el Jutsu, era muy posible que hubiera una amenaza en Konoha. Danz había enviado esporádicamente a Rod para vigilar al niño, asegurándose de que quienquiera que lo había atacado anteriormente no intentara volver a intentarlo, y si lo hacían, que fueran capturados y detenidos antes de que amenazaran más el bienestar de Konoha. Durante bastante tiempo, no apareció nada, dejando al hombre con una preocupación irritante. Él no tenía el control de la situación y, por una vez, mientras todos los demás permanecían en la oscuridad y sin saberlo, él estaba allí con ellos. El conocimiento siempre fue la carta de triunfo de Danz, al igual que la previsión y la preparación cuidadosa y metódica. El hecho de que ninguna de sus sospechas o preparativos hubiera arrojado pruebas, tanto como un rastro, lo había dejado bastante angustiado. Sin embargo, hace un par de meses, un miembro de su facción Rod le había informado sobre Obito. El chico mismo.
Danz frunció el ceño mientras miraba el archivo abierto ante él, leyendo el escaso contenido proporcionado en el informe. En realidad, es molesto tratar de reacondicionar este cuerpo, los músculos no se desarrollan del todo, tenía una cuarta parte del chakra que yo, esta declaración. ¿Qué significaba? ¿Reacondicionar? ¿Y un cuarto de chakra como yo qué? Menos, Hui, preocupado por Minato y Kusina, es algo importante, involucrando al Kibi. Hui era una palabra desconcertante, pero no había una bestia de décima cola. El chico probablemente significaba otra cosa. El hecho de que mencionara al Kibi podría haber dicho lo contrario, pero Danz sabía con certeza que solo había 9 Big, y era imposible que una décima hubiera pasado tanto tiempo sin ser conocida. Su subordinado no había sido capaz de escuchar mucho, tal vez un poco más de entrenamiento estaba en orden, pero lo que había captado justificaba una investigación. Mirando hacia atrás, Danz estaba satisfecho de haber ordenado a sus fuerzas que notaran cualquier mención que pudiera indicar una actividad sospechosa. Él podría no haber sabido acerca de este pequeño momento de indiscreción, después de todo, si no lo hubiera hecho. Después de la pequeña revelación, Danz le había contado a Hiruzen sobre la información que su facción había recopilado, con la esperanza de incitar al hombre para que le permitiera lidiar con la situación. Era la oportunidad perfecta. Presentar evidencia contra el chico mientras Hiruzen estaba inundado de trabajo, para que el tonto le permitiera manejar el caso. Un único ojo negro como el carbón se entrecerró. Su plan podría haber funcionado, debería haber funcionado, pero no había tenido en cuenta el sentimentalismo más que excesivo del viejo ciego. Por supuesto, permitiría que el sensei del niño, Namikaze, tomara la decisión final. Bueno, no importaba. Él estaba, en este punto, todavía observando a la rareza llamada Uchiha Obito. Todavía no estaba seguro de cuánto valía el chico, si sería o no prudente perder el tiempo con el Uchiha. Todavía quedaba mucho por aprender, mucho por descubrir, y él era un pragmático. No se harían movimientos innecesarios, no por él, y ciertamente no se harían sin una cuidadosa reflexión y consideración. No podía permitirse el lujo de cometer ningún error. El bien de Konoha dependía de su fuerza y convicción inquebrantables. Danz asintió minuciosamente, su decisión estaba tomada. El tiempo lo diría. Si Uchiha Obito terminó o no siendo un factor clave en la próxima guerra, un arma perfecta para perfeccionar otro proyecto fallido e inútil, el tiempo lo diría. Y tal como estaba, en comparación con los muchos enemigos de Danz, políticos, reales o de otro tipo, tenía tiempo. Omake, promesas revividas. Los ojos de Onix se abrieron, parpadeando para alejar la borrosidad de lo que supuso que era el sueño. ¿Dormir? Un joven de cabello negro cuestionó, tratando de recordar sus últimos recuerdos. Cuarta Guerra Shinobi, Naruto, los puños de Naruto, se había interpuesto en el camino del ataque de Kaguya para salvar a Naruto de la muerte. Sí. Sin embargo, eso no explicaba por qué estaba vivo en una habitación que parecía sospechosamente familiar. Como un viejo recuerdo que estaba almacenado en los rincones más recónditos de su mente, enterrado bajo los innumerables otros recuerdos y recuerdos que había almacenado allí durante sus 31 años de vida. Uchiha Obito, tarareó el chico, el nombre salió de su lengua con facilidad. Algo hizo clic en su mente y recordó. La habitación en la que se encontraba en ese momento era su habitación, años atrás. Quizás así era el más allá. La gente revivió los mejores momentos de su vida antes de partir hacia la oscuridad eterna. Encogiéndose de hombros, Obito saltó de su cama, hizo una mueca ante el patrón Uchiha estampado en ella. Había tantos que incluso la palabra llamativo no los describía acertadamente, y se dirigió hacia el espejo. Se sentía bien, pero quizás un poco más bajo de lo que recordaba. Su boca se abrió, su mandíbula colgaba flojamente mientras miraba con los ojos muy abiertos su reflejo. ¿Qué? Minato-sensei, el dobe llega tarde. El Junin rubio suspiró, enrollando su pergamino para enviar una mirada comprensiva a su estudiante de cabello plateado que echaba humo. De hecho, Obito llegó bastante tarde, incluso más de lo habitual. Siempre se sabía que Uchiha Obito solía llegar una hora tarde, ni más ni menos. A veces, Minato se preguntaba si el chico lo había hecho a propósito. Era extrañamente puntual, si uno lo miraba desde cierto ángulo, y esto honestamente no ayudaba con el ataque. Siempre pensó que era un intento pasivo-agresivo de irritarlo. Hola chicos. Minato saltó, al igual que Rin y Kakashi, por la voz familiar, pero extrañamente mansa. Se dieron la vuelta como uno solo, encontrándose cara a cara con un Obito de aspecto tímido. Bueno, tenía motivos para estar nervioso, así que tal vez no era tan extraño. Llegas tarde.
Tanto Rin como Minato retrocedieron ante el tono bastante fuerte que Kakashi había elegido cuando el chico señaló con un dedo acusador al pelinegro. Siempre llegas tarde, lo sabes. Es posible que llegues a tiempo. Obito parpadeó como un búho, ya sea sorprendido por el cambio de personalidad de 180 años que acababa de hacer su compañero de equipo o simplemente culpable. Minato no estaba seguro, y luego levantó la mano para rascarse la nuca mientras se reía. Bueno, verás, Obito, interrumpió Rin en voz baja. Tal vez no deberías dar una excusa y solo disculparte. Rin, esta es realmente buena. Lo prometo. Minato y Rin intercambiaron una mirada, mientras Kakashi simplemente echaba humo. Obito tosió en su puño, antes de respirar exageradamente. Verás, terminé atrapado debajo de unos escombros caídos en una cueva después de tratar de salvar a mis amigos mientras luchaba contra estos Iwanin, y Chico, son malos. Pero de todos modos, terminé siendo aplastado vivo, así que decidí darle mi ojo izquierdo a mi amigo que es un gilipollas para que pudiera completar su jutsu ya que pensé que iba a morir. Resultó que no lo hice, y en su lugar me encontré recuperándome en esta vieja cueva. Odio cuevas ahora, por cierto, siendo atendido por este anciano lisiado que quería que jugara a disfrazarme de un viejo saco de huesos por un tiempo después de su muerte. Lo rechacé, pero luego descubrí que otro amigo mío murió y yo estaba bastante triste, enojado y deprimido, así que me volví loco y seguí las instrucciones del anciano. Como estaba loco, terminé matando a 2 personas que me importaban y terminé reuniendo un pequeño grupo de ninjas perdidos de rango S que eran muy malos, y perseguimos a estos monstruos gruñones con superpoderes que odian a la humanidad, pero en última instancia son solo animales de peluche que quieren amor. Pero luego, un niño cabeza de chorlito se convirtió en un ninja, el estudiante de mi amigo que es una especie de gilipollas y creció para ser poderoso después de experimentar dificultades después de perder a sus padres, sus amigos y su padrino. De todos modos, todavía estaba completamente loco en este punto y estaba volando agitando un abanico gigante mientras decía ser el anciano y, en última instancia, comencé la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Las 5 naciones se unieron gracias al chico cabeza de chorlito, quien, por cierto, era el Jinchuriki de Kurama-ki, y todos lanzaron ataques contra mí. Vaya, eso es una mierda de rap de Killer B. Sin embargo, finalmente logré recolectar todos los Big y luego me convertí en el Hbi Jinchuriki después de resucitar a Madara con el Edo Tensei, y causamos estragos. Pero luego Naruto entró volando con sus puños, resoluciones y habla no jutsu, sacándome de mi locura. Lamentablemente, Madara había revivido por completo en ese momento gracias a Black Zetsu, quien me controló mientras estaba débil para resucitarlo usando el Rinnegan. Pero de repente murió porque fue sacrificado para traer de vuelta a Kaguya, la madre de Rikusenin. Resultó que Black Zetsu era su seguidor y no el de Madara, por lo que fue traicionado y olvidado como el estúpido saco de huesos que es. De todos modos, luchar contra un dios fue interesante, pero estábamos perdiendo, así que Agoromo aparentemente contactó a Sasuke y Naruto para darles Six Pack Sage Chakra como las encarnaciones de Indra y Asura. Sin embargo, no fue suficiente, ya que Kaguya era muy poderosa y una perra loca, así que finalmente tuve que ayudar y sacrificar mi vida para salvar a mi amigo Kakashi y Naruto, pero en lugar de muriendo, me di cuenta que me desperté aquí y estoy perdido en el camino de la vida. Otra vez. Genial, Así que fue traicionado y olvidado como el estúpido saco de huesos que es. De todos modos, luchar contra un dios fue interesante, pero estábamos perdiendo, así que Agoromo aparentemente contactó a Sasuke y Naruto para darles Six Pack Sage Chakra como las encarnaciones de Indra y Asura. Sin embargo, no fue suficiente, ya que Kaguya era muy poderosa y una perra loca, así que finalmente tuve que ayudar y sacrifiqué mi vida para salvar a mi amigo Kakashi y Naruto, pero en lugar de muriendo, me di cuenta que me desperté aquí y estoy perdido en el camino de la vida. Otra vez. Genial, Así que fue traicionado y olvidado como el estúpido saco de huesos que es. De todos modos, luchar contra un dios fue interesante, pero estábamos perdiendo, así que Agoromo aparentemente contactó a Sasuke y Naruto para darles Six Pack Sage Chakra como las encarnaciones de Indra y Asura. Sin embargo, no fue suficiente, ya que Kaguya era muy poderosa y una perra loca, así que finalmente tuve que ayudar y sacrifiqué mi vida para salvar a mi amigo Kakashi y Naruto, pero en lugar de muriendo, me di cuenta que me desperté aquí y estoy perdido en el camino de la vida. Otra vez. Genial, ya que Kaguya era muy poderosa y una perra loca, así que finalmente tuve que ayudar y sacrifiqué mi vida para salvar a mi amigo Kakashi y a Naruto, pero en lugar de morir, me di cuenta de que desperté.
Aquí arriba y me pierdo en el camino de la vida. Otra vez. Genial, ya que Kaguya era muy poderosa y una perra loca, así que finalmente tuve que ayudar y sacrifiqué mi vida para salvar a mi amigo Kakashi y a Naruto, pero en lugar de morir, me di cuenta de que desperté. Aquí arriba y me pierdo en el camino de la vida. Otra vez. Genial, Obito sonrió cuando terminó, sin darse cuenta de la mirada levemente perturbada que tenía Minato y la mirada horrorizada que tenía Rin. Kakashi solo miró. Esperar. Todos se volvieron hacia él. ¿Acaso, me acabas de llamar idiota? Capítulo 13, Pequeña comadreja. Obito caminó a un ritmo constante junto a la anciana Ana, atravesando el distrito civil de Konoha. Ella le sonrió mientras los dos se dirigían a su casa, el cuervo cargando 4 de las 5 bolsas de supermercado que ella había comprado ese día. A él no le había importado, a pesar de que anteriormente había demostrado que podía manejar el peso. A pesar de su edad. Se había dado a la tarea de llevar sus bolsas una vez más, simplemente por cortesía común, la fuerza de la costumbre y el hecho de que en realidad no le importaba la compañía de la mujer. Escuché que su equipo ha estado completando bastantes misiones últimamente. Ana comentó con un tono feliz. ¿Has estado trabajando duro, Obito-kun? Él asintió con una sonrisa. Sí. Son solo de ranks, pero algunos de ellos pueden tomar mucho tiempo, de hecho, hoy completamos 3. Y de hecho lo habían hecho. Después de completar algunos rangos de misceláneos, el equipo 7 se había excusado por el día. Se había ido, con toda la intención de dirigirse a los campos de entrenamiento para trabajar en katas y fortalecimiento físico, pero en su lugar se había encontrado con Ana en el camino. Y eso llevó a la corriente. Obito tarareó en voz baja, los ojos a la deriva hacia el cielo casi sin nubes. Era casi aterrador, en realidad, la facilidad con la que había vuelto a caer en lo que había hecho antes. Parecía que, sin importar cuánto tiempo había pasado para él, sin importar cuántas de las personas que había visto morir aquí, él era capaz de reaclimatarse sin un sentimiento de culpa abrumador. Tal vez fue porque una vez no había tenido reparos en un mundo falso, y tener la cosa real, estar de vuelta en un tiempo antes de que todo se volviera sombrío y sin vida para él, bueno, era calmante. Entre entrenar con su equipo y los hábitos del día a día que había desarrollado, o en algunos casos, a los que había vuelto, casi lo hizo sentir normal, aparte de la conspiración en las sombras y las muertes planeadas que había construido, eso es. Continuó tarareando, negándose a dejar que el pequeño descontento por el pensamiento se mostrara externamente. Sí, era un recordatorio constante. La culpa no era un factor tan importante para él, a diferencia de Kakashi, porque para él era su conocimiento el que servía como esa parte implacable de su conciencia. Conocimiento del futuro, saber sobre enemigos que, en ese momento, todavía estaban disfrazados de aliados, enemigos que podían darse la vuelta y matar a cualquiera de las personas que Obito cuidaba en cualquier momento. Después de una cuidadosa consideración, Obito había decidido un enfoque más sabio y cuidadoso con respecto a Orochimaru. Enviaría un Kage Bunshin. Era mucho más seguro enviar un Bunshin en lugar de ir él mismo. La serpiente no era del tipo que ataca imprudentemente, y el clon probablemente tendría tiempo suficiente para al menos ubicar las células antes de ser atacado y sometido. El único método de escape de Obito sería el Kamui si fuera él mismo, y quería mantener el uso de su magia mínimo hasta que ganara las celdas Senju. Después de todo, funcionaron bien con el Sharingan y evitaron el deterioro, pero no curaron el daño que ya estaba hecho. Tenía el plan pensado y preparado, solo era cuestión de decidir cuándo enviaría al Bunshin a infiltrarse. Y, por supuesto, la otra amenaza en Konoha. Danzo. Si bien quería creer que Minato estaba a la altura en lo que respecta al halcón de guerra, que Minato sería capaz de derribar al hombre si surgiera la necesidad, Obito no quería correr el riesgo. Anteriormente, los dos nunca habían tenido una confrontación abierta. Obito estaba casi seguro de que habían llegado a golpes verbales más a menudo que una vez antes, pero en realidad nunca habían peleado. Era más un intercambio de púas y burlas pasivo-agresivas, algunas veladas bajo palabras cuidadosamente elaboradas, otras no. Al menos, eso es lo que pensó. Tendría sentido, pero independientemente, el punto era que Obito no sabía quién ganaría si la situación terminaba así. Minato era fuerte, mucho, pero tenía demasiadas personas preciosas y un corazón sangrante para igualar. Danzo era un individuo de corazón frío, pragmático y calculador, que se preocupaba menos por los ciudadanos de Konoha que por la fuerza militar de la aldea.
Un hombre como ese no tendría ninguna reserva en usar a uno de los seres queridos de Minato como un ultimátum, y esa era una elección que Obito no quería que el hombre tuviera que hacer. No una segunda vez, no. «¡Oí!», gritó, deteniéndose en seco para girar la cabeza ligeramente. Entrecerró los ojos hacia los árboles colgantes. «¿Qué creen que están haciendo?». Cuando no hubo una respuesta inmediata, Obito cambió ligeramente de postura, colocándose entre Ana y las firmas de chakra ocultas. Quienquiera que fuera que lo estaba siguiendo a él y a Ana los había estado siguiendo durante unos minutos, ahora, y aunque Obito no detectó ninguna mala intención, si bien podría haber sido un agente Anbu, podría haberlo sido con la misma facilidad. De la raíz de Danz. Esta era la tercera vez, ya, que alguien, o un grupo de alguien, había comenzado a seguirlo, y eso hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. No era particularmente prudente que las personas se arrastraran. En las sombras después de un individuo de rango S, emocionalmente inestable, quizás mentalmente también, que incurrió en una maldita guerra por su cuenta. Parpadeó, sin embargo, cuando sintió una firma de chakra extrañamente familiar entre el grupo. Antes de que pudiera decir algo, dos de las firmas se dirigieron en la dirección opuesta mientras la otra se dejaba caer. Un hombre de una estatura relativamente promedio, tal vez bordeando un poco el lado alto, con rizos familiares de cabello negro cortados justo por encima de las orejas. Su itayate de Konoha se usaba con orgullo en la frente, y vestía un atuendo completamente negro. La característica más notable era el cuello Uchiha de cuello alto. Obito reconoció al hombre, vagamente, y el chakra familiar solo reforzó la idea. Sin embargo, eso podría atribuirse al hecho de que él era un Uchiha, como Obito. «Uchiha-san, ¿a qué le debo el honor?». Obito se cruzó de brazos, mirando al hombre que solo arqueó una ceja ante el gesto. «Estoy bastante seguro de que una oveja negra del clan de 13 años y una anciana no son exactamente los sujetos más entretenidos para espiar». «Uchiha-sama quisiera hablar con usted», dijo el hombre con frialdad, sin dar indicios de haber escuchado nada más allá del saludo inicial de Obito. «Tienes que venir al recinto lo antes posible». Obito frunció el ceño, mirando las bolsas por las que tenía los brazos cruzados. «Estoy un poco ocupado en este momento». «Eso puede esperar». «El jefe del clan no puede». El viajero del tiempo le lanzó una mirada al hombre más alto, antes de volverse hacia Ana con una sonrisa de disculpa. Lo siento, Ana Oba-chan. No creo que este idiota espinoso me deje ir». La anciana se rió entre dientes con alegría, sin duda habiendo captado el leve tic en el ojo que causó el comentario de Obito. «No hay necesidad de preocuparse por eso, Obito-kun», afirmó mientras alcanzaba las bolsas. «Fue agradable verte hoy, ¿puedo tomar eso?». Tanto Obito como Ana miraron dudosos al extraño Uchiha, y no fue hasta que Obito miró más allá del hombre que se dio cuenta de que el hombre que tenía delante era en realidad un clon. Volvió a mirar al clon con una mirada que decía: «Deberías habernos dicho eso primero». El clon se encogió de hombros sin comprometerse, lo que era bastante poco parecido a Uchiha, si Obito tenía que decirlo, antes de recoger las bolsas y comenzar a caminar lentamente. «Obito-san». Se volvió hacia el Uchiha, quien inclinó la cabeza en dirección al recinto. «Uchiha-sama está esperando». Obito caminó hacia él, girándose levemente con una sonrisa mientras saludaba a la anciana. «Lo siento de nuevo, Ana Oba-san. Te veo luego». «Lo mismo para ti, Obito-kun». Ella le devolvió el saludo antes de volverse para seguir al clon. El cuervo se volvió hacia el anciano Uchiha, que lo miraba expectante. Obito resopló. «Bueno, vamos a ver qué quiere Fugaku». El anciano arqueó una ceja pero no dijo nada más mientras caminaban por las calles de Konoha, en dirección al complejo Uchiha. Obito se dio cuenta unos 15 pasos después de que esto era extraño, considerando el hecho de que eran shinobi, y que aparentemente Fugaku había querido ver a Obito lo antes posible. Entrecerró los ojos hacia el otro Uchiha, le irritaba los nervios que todavía fuera bajo en este momento. «Uchiha-san, ¿qué está pasando exactamente?». Los ojos de Onix que coincidían con los de Obito lo miraron momentáneamente antes de volver al camino frente a ellos. «No sé a qué te refieres». «Estamos caminando», Obito inexpresivo. «Los shinobi no caminan cuando supuestamente tienen un líder de clan al que informar». «Diablos, la mayoría de los shinobi no caminan a menos que se les haya prohibido usar chakra por razones de salud o sean irinin, en los que conservan y almacenan chakra para emergencias. Casos es la norma». Se volvió hacia la calle, sus palabras saliendo con un suspiro. «Obviamente, eso no se aplica a mí, y dudo que se aplique a ti tampoco». El hombre tarareaba en voz baja, tarareaba.
Obito no sabía que él no era el único Uchiha que no se preocupaba por la regla tácita de no tararear en el clan, mientras caminaba, aparentemente no dispuesto a responder la pregunta de Obito. El viajero del tiempo decidió dejar de lado la ligera irritación que surgió ante el hecho y, en cambio, se concentró en los modales del hombre. Era familiar, mucho, se dio cuenta Obito. Mucho más que la minúscula familiaridad que tenía con el resto de los miembros del clan que ocasionalmente veía cuando caminaba por la aldea, pero Obito sabía a ciencia cierta que no conocía personalmente a este hombre. Supongo que eres Goles Nilsson, Obito-san. Obito parpadeó. Oh. El hombre sonrió. Era una sonrisa excepcionalmente brillante, una que le recordaba a Obito a la de Minato, lo cual era extraño considerando la herencia de este hombre. Mi sobrino ha estado bastante excitado últimamente y ha estado hablando de este Goles Nilsson suyo. Me pareció extraño que hubiera estado tan enamorado de alguien con quien literalmente se había topado. Gafas Nilsson. Obito pensó en silencio. Eso sonaba familiar, pero definitivamente no de la memoria reciente, tampoco de hace 20 años, considerando el hecho de que en realidad todavía estaba en el frente de su mente. ¿Y qué quiso decir el hombre con alguien con quien literalmente se había topado? Vaya. Respondió suavemente, dándose cuenta exactamente de quién era el hombre que tenía delante. El comportamiento del hombre, la forma en que se comportaba, la forma en que podía pasar de un Uchiha típico y estricto a una rareza del clan. Todo era muy parecido a lo que Obito imaginaba que habría sido una Shisui mayor y más marchita. Este hombre era el tío de Shisui, el hijo de Uchiha Kagami, por eso el hombre parecía tan malditamente familiar. Solo había visto al hombre unas pocas veces cuando era niño, pero aún así era relativamente simple ver de dónde Shisui aprendió sus gestos. Mientras pensaba en ello, Obito se dio cuenta de que este hombre era parte del grupo que había estado siguiendo a Shisui. Ese día Obito literalmente se había topado con, sí, eso era familiar ahora, con el chico. Pero por su vida, no pudo. Nombre frunció el ceño, recordando lo que había dicho el ahora confirmado tío de Shisui. ¿Qué dijo él? No es que estuviera particularmente interesado en escuchar lo que el chico pensaba de él, no. Simplemente estaba curioso. Para su desdén, el hombre solo se rió. Lo siento, no puedo decirlo. Lo prometí. Sus ojos brillaron con un humor apenas disimulado mientras miraba a Obito. Pero puedo decir, al menos, que no me decepcionó. Obito simplemente puso los ojos en blanco, sabiendo que la conversación había terminado por ahora. Fue bastante entretenido, y vagamente intimidante, aunque la sensación no fue tanto como cuando se trata de Minato, ver el cambio relativo de Shisui de un individuo relajado, al menos para los estándares de Uchiha, a su máscara de Uchiha, sin duda. Elaborado debido a las expectativas que se le dieron automáticamente debido a su herencia. Tan pronto como el recinto estuvo a la vista, el hombre se volvió frígido y frío. El aire previamente cálido y acogedor se disipó de inmediato, reemplazado por el aura dominante tan típica del clan Uchiha. Condujo a Obito a la casa principal, asintiendo una vez. Me despediré de aquí. Uchiha-sama estará contigo en breve, Obito-san. Obito hizo una pausa a mitad de un asentimiento, frunciendo el ceño ligeramente. Entonces, sonrió. Te veré luego, tío de Shisui. En respuesta, el tío de Shisui sonrió levemente. Lo mismo para ti, Shisui Nilsson. Que tengas un buen día. El Uchiha más joven solo negó con la cabeza cuando el hombre desapareció en una ráfaga de hojas. Obito había estado esperando un nombre porque sabía que le molestaría, pero no importaba mucho, supuso. Si se sentía incómodo dando su nombre, que así sea. Se giró cuando escuchó que la puerta detrás de él se abría. Obito-kun. El chico al que se dirigió asintió. Mikoto-san. El chico al que se dirigió asintió. Mikoto-san. Mikoto sonrió, indicándole al chico que entrara. Es bueno verte, espero que hayas estado bien. Obito sonrió levemente mientras se quitaba los zapatos y los colocaba cuidadosamente a un lado. Sí, he estado bien. ¿Sabes por qué me han convocado aquí, por casualidad? Por extraño que parezca, una sonrisa casi secreta se formó en el rostro de la matriarca Uchiha. Ella apresuró a Obito por el pasillo. Lo sabrás muy pronto. Preparé un poco de té, pero ¿te gustaría beber algo más? Oh. El té está bien, dijo el Uchiha más joven, esperando internamente que la mujer fuera a hacer otra cosa. Era extraño, siendo él huérfano y no acostumbrado a que lo cuidaran, sin mencionar que esta era la matriarca Uchiha, la madre de Itachi y Sasuke, alguien a quien no conocía muy bien antes, y, bueno, era un poco incómodo ser amamantado por alguien mentalmente más joven que él.
Está bien, concedió ella, mirando hacia una puerta cerrada. Fugaku está justo ahí. Por favor, póngase cómodo. Obito podría haber pensado que la declaración era sarcástica si no hubiera sido Uchiha Mikoto quien habló. Estar cómodo y Fugaku no encajaban exactamente en una oración, juntos. Independientemente, deslizó la puerta hacia un lado y entró, sus ojos se posaron de inmediato en la forma sentada del líder Uchiha. Sin embargo, el hombre no levantó la vista de su taza de té que sostenía cómodamente en sus manos. No fue hasta que Obito cerró la puerta que Fugaku miró hacia arriba, sus ojos tan penetrantes y poderosos como siempre. Uchiha Obito. Obito asintió a modo de saludo mientras se acercaba, mirando al líder del clan con algo de cautela. Uchiha-sama. Por favor, siéntate, el hombre hizo un gesto hacia el espacio frente a él. No deberíamos tardar mucho, pero me gustaría saltarme las bromas. Levantando una ceja débilmente, Obito tomó el asiento indicado y miró al líder del clan con una mirada inquisitiva. Entonces asumo que no te importaría que fuera directo al grano. Eso está bien. ¿Por qué fui convocado? La pregunta no provocó ningún cambio en el rostro de piedra de Fugaku. Ni tu mensajero ni Mikoto-san decidieron decírmelo. Fugaku se quedó en silencio por un minuto, sus ojos volviendo a su té. Como pueden o no saber, mi hijo, Itachi, recientemente cumplió 4 años. 4, pensó Obito en voz baja, con una ceja levantada. ¿Por qué fue llamado, entonces? ¿Era este un método glorificado de tratar de extorsionarle un regalo? No, eso hubiera sido tonto e idiota. Estaba casi arruinado y había poco que pudiera ofrecerle el heredero del clan Uchiha. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué era tan importante la edad de Itachi y por qué Obito fue convocado cuando apenas conocía al jefe del clan Uchiha además de su confrontación hace 4 meses? Demonios, mierda, pensó Obito con una mueca apenas disimulada. Estaba agradecido de que Fugaku se hubiera fijado en su interesante té, porque el hombre podría haber tomado la reacción como algo más. Obito sabía a dónde iba esto, pero ahora de todos los tiempos. ¿En serio? Sin embargo, en retrospectiva, en realidad fue culpa suya por no darse cuenta de cuánto tiempo había pasado, aunque Obito nunca supo el cumpleaños exacto de Itachi, siempre tuvo una vaga idea debido al incidente de Kibi y la masacre de Uchiha. Junio. Ahora era junio. Aunque, quizás esto fue realmente afortunado. ¿Recuerdas nuestra conversación, hace 4 meses? Fugaku volvió a mirar a Obito, sus ojos endurecidos y evaluadores. El Uchiha más joven asintió, suspirando interiormente. Sí, lo creo, Uchiha-sama. Estoy en lo cierto al suponer que mi parte de nuestro trato es. De repente, casi toda la tensión desapareció del semblante de Fugaku. Sí, tienes razón. Esto simplifica mucho las cosas. Era extraño ver al hombre relajado, si Obito fuera franco. El líder del clan se volvió hacia la puerta corrediza detrás de él, elevando ligeramente el volumen de la voz. Itachi, puedes entrar ahora. Cuando la puerta se abrió, Obito tuvo que reprimir el impulso de mirar a Fugaku con absoluta incredulidad. Probablemente no necesitaba enmascarar el sentimiento, considerando que el hombre todavía estaba frente a la puerta corrediza, pero, en serio, ¿realmente hizo que su hijo de 4 años esperara detrás de esa puerta? Obito casi temía exactamente cuánto tiempo había estado allí parado Itachi, por lo que sabía, horas. Obito-san, dijo Itachi neutralmente con una educada reverencia. Fugaku se puso de pie y colocó una mano sobre el hombro de Itachi, girándose hacia los otros 2 ocupantes de la habitación. Ustedes 2 ya conocen la situación. Familiarícense y continúen con el entrenamiento de inmediato. Miró a Obito, su tono tranquilo. Te agradezco por esto, Obito. Y con eso, se volvió hacia la entrada por la que había entrado Itachi y salió, cerrando la puerta detrás de él. Itachi se acercó y tomó asiento a la izquierda de Obito, sentándose con toda la gracia que un niño de 4 años podía lograr. Miró, y el cuervo mayor sintió un extraño escalofrío ante la mirada. Este no era Uchiha Itachi, el ninja desaparecido que había logrado colocar el bien de la aldea antes que su clan, el hombre que había logrado burlar a individuos como Orochimaru y la gran mayoría de Akatsuki. No, este era Uchiha Itachi, el joven e impresionable niño de 4 años. Y todavía, Obito finalmente comenzó, rascándose la nuca. Bueno, encantado de conocerte Itachi. Soy Uchiha Obito, y supongo que seré tu mentor por un tiempo. Itachi asintió. Lo sé. Silencio. Así que, ya que voy a enseñarte cosas, puedes llamarme Obito-sensei. Obito sonrió, aunque algo tenso. O si quieres, puedes llamarme Obito Nirisan, tampoco me importa. Itachi siguió mirando.
Obito le devolvió la mirada, pero la necesidad de huir crecía constantemente. Finalmente, rompió la pequeña batalla de voluntades, dándose la vuelta con un leve puchero. No creo que ni siquiera tu futuro sea tan desconcertante como este, murmuró con petulancia. De hecho, este Uchiha Itachi era desconcertante, pero no de la manera habitual, donde la mayoría de la gente probablemente estaba desconcertada de que un niño tan pequeño fuera tan precoz. Obito estaba viendo la mirada habitual, evaluadora, sabia más allá de su edad de Uchiha, pero era francamente extraño y vagamente perturbador que también estuviera la inocencia casi tangible que rodeaba los ojos y la forma misma del chico. Aunque Obito sabía que este Itachi no era el mismo, bueno, tal vez fue porque, de todas las personas que Obito conocía, Itachi era el que menos había cambiado. Siempre fue un alma vieja, difícil de leer y un genio. Era como si nunca hubiera madurado, porque nunca lo necesitaba. Honestamente, a Obito le asustó mucho que, debido a esto, su mente no pudiera evitar cambiar el aura de este Itachi con el que estaba familiarizado, y estaba bastante perturbado por la idea de un niño de 20 años. Viejo e inocente Uchiha Itachi. Involuntariamente, se estremeció, mirando de nuevo al chico que todavía estaba mirando. Mi mente me tortura de maneras que ni siquiera puedo empezar a comprender. Tonto. Obito parpadeó algo incrédulo entre el puesto de entrenamiento e Itachi, quien lo miró con una mirada algo ilegible. Justo en el centro del objetivo rojo y blanco, en la diana, había un solo shuriken. Sabía que Itachi era un genio nato y astuto, pero en realidad nunca había conocido tan bien al chico cuando eran niños. Y para dar en el blanco en su primer intento. Obito negó con la cabeza ligeramente, volviéndose hacia Itachi con una sonrisa. Eso fue increíble, especialmente para tu primer intento. Retrocede unos pasos e inténtalo de nuevo, repitiendo el proceso hasta que tu puntería falle. Los dos habían ido al campo de entrenamiento de Uchiha para comenzar el entrenamiento del más joven según la solicitud de Fugaku, y Obito comenzó a repasar los conceptos básicos de Shuriken Jutsu. Fue extraño cómo Itachi lo observó mientras demostraba. Había un cierto brillo en los ojos del joven que indicaba que ya lo sabía. Sin duda, Itachi ya había observado a otros Uchiha mientras entrenaba e hizo las inferencias adecuadas para replicar la postura y los movimientos correctos, sorprendente teniendo en cuenta que aún no tenía su Sharingan activado, pero, de nuevo, este era Itachi. Los ojos de Obito se entrecerraron cuando el heredero del clan dio unos pasos más hacia atrás, alejándose más del objetivo. Ahora estaba a unos 5 metros de distancia. Itachi era, sin duda, un niño. Y, sin embargo, tenía tendencias que revelaban su futuro, revelaban el potencial que no estaba tan oculto como a algunas personas les gustaría pensar. Aunque todavía inocente, el niño tenía un ingenio astuto y un intelecto agudo dentro de ese cerebro suyo, y ojos que traicionaban poco de lo que realmente pensaba, un rasgo que se volvería más refinado e incluso menos conspicuo en el futuro. Uchiha Itachi sería un poderoso shinobi de hecho. Y eso llevó a Obito a una pregunta que había estado contemplando desde su llegada al pasado, desde que se encontró con el patriarca Uchiha ese día en la casa de Minato. ¿Usaría Itachi otra vez? Tonto. Otro punto muerto de Shuriken, lo que provocó que el grupo anterior cayera al suelo. Sería un desperdicio de potencial, sin duda, no utilizar lo que se le dio. El hecho de que Obito tuviera la tarea de entrenar a Itachi casi apuntaba físicamente a la idea de que Itachi lo ayudara en su búsqueda, lo ayudara a erradicar las amenazas. A Konoha y su familia. Con la extrema devoción de Itachi por el pueblo en su conjunto, sería muy poco probable que se opusiera a la perspectiva de ayudar a Obito de todos modos, en caso de que alguna vez descubriera la verdad, y la probabilidad de que eso sucediera era bastante alta, especialmente cuando el tiempo vino que conocer a Madara era imprescindible. Una pequeña parte de Obito se sintió disgustada por la idea y el hecho de que incluso lo estaba considerando. Itachi, a pesar de todo su potencial y destreza como niño prodigio, era solo eso, un niño. Como Tobi, como Madara, Obito no había tenido pensamientos vacilantes con respecto al uso del peón particularmente poderoso, Uchiha Itachi, y se había dado cuenta de que el niño era una pieza fundamental para el plan general. Pero eso fue cuando todavía estaba en una búsqueda ciega de un mundo falso. Ya no era solo Tobi, ni era el esclavo de Madara. Y la verdad era que Uchiha Obito dudaba en usar a Itachi como la herramienta sin emociones que había sido antes, para usarlo, tal como lo había usado su aldea, como lo había usado su clan, como lo había usado Tobi. Pero, la humanidad y la ligera culpa eran un pequeño precio a pagar en el esquema general de las cosas, y como se dijo antes, Itachi era un leal Konoha Shinobi.
Sin duda, sería un gran activo para Obito, si de alguna manera no logra obtener las células Senju, incluso si no falla en obtenerlas, tener la ayuda del heredero Uchiha aseguraría que la amenaza conocida como Uchiha Madara fuera completamente destruida. Una tos tranquila sacó a Obito de sus pensamientos y miró al Uchiha más joven que miraba al suelo con los ojos muy abiertos, con una sola mano agarrando la parte delantera de su camiseta. Los ojos de Obito se abrieron un poco, mientras recordaba la forma en que el hombre conocido como Uchiha Itachi había muerto la primera vez. Una enfermedad terminal. Pero, esto no tenía sentido. Por lo que Obito sabía, Itachi había contraído una enfermedad más adelante en su vida, lo que lo llevó a su muerte a manos de su hermano menor. Entonces, ¿qué fue esto? ¿Un resfriado? Itachi. Comenzó con cautela, aunque su voz hizo que Itachi se estremeciera por un minuto. Cualquiera que fuera el problema, era mucho más grave y terrible que un resfriado pasajero. El chico se volvió hacia él con los ojos muy abiertos, y Obito se levantó lentamente y se acercó. ¿Estás bien? ¿Deseas parar? El Uchiha más joven, después de una pausa, negó con la cabeza y se volvió ligeramente. Sus manos cayeron a sus costados. Me han dicho que tengo una ligera debilidad en los pulmones. Debilidad de los pulmones. Obito definitivamente no sabía nada de esto, aunque tal vez eso explicaba la extraña manera en que el futuro Itachi se había enfermado repentinamente. Era extraño, aunque en ese momento, Obito había asumido que su uso excesivo del Mangekyou había sido la causa de su salud deteriorada y falta de inmunidad a las enfermedades. Pero respecto a esta supuesta debilidad que tenía Itachi, considerando la situación, ¿por qué? ¿Por qué no lo había sabido? La frente de Obito se arrugó. Había sido capaz de averiguar todo sobre el joven cuervo antes que él, o eso creía, y por lo que sabía, él, Obito-san, comenzó Itachi, y el cuervo mayor se volvió hacia él. Sus ojos eran casi suplicantes, a diferencia de su habitual mirada reticente. Por favor, no se lo digas a Oka-sama ni a Otou-sama. Entonces, Itachi había estado manteniendo su condición en secreto. Sin embargo, Obito no tuvo que preguntar por qué, considerando la mentalidad del clan. Itachi no debía mostrar ninguna debilidad ante el clan, ante la aldea, ante su familia inmediata. Se creía que revelar algún tipo de enfermedad, o debilidad de los pulmones, como dijo el niño, sería desfavorable. O tal vez Itachi, siendo del tipo que muestra cuidado de manera sutil y, a menudo, inescrutable, no deseaba cargar a su madre con el conocimiento de su condición. Cualquiera que haya sido el caso, el hecho de que Itachi tenía una desventaja de salud permaneció, y era algo que muy bien podría ser perjudicial para la misión autoimpuesta de Obito. Puso una mano sobre la cabeza del chico más bajo y alborotó su cabello negro azabache. No te preocupes, no les diré, pero a cambio, tendrás que ver a un médico nin para que te cure. Itachi lo miró, con una mirada de tristeza casi desgarradora en su lugar, era una mirada extraña en él. Dijeron que no se puede curar. Lo mejor que podía esperar es que se me pasara, e incluso entonces, dijeron que, Itachi se detuvo, sus cejas se unieron en una mirada de consternación de que el tiempo, viajero estaba más familiarizado. Cualquiera que sea el camino que tomó Obito, Itachi tenía que ser curado. Estaba bastante seguro de que Tsunade no estaba en el pueblo en ese momento, pero algo tan trivial como eso podría remediarse. La mujer aún estaba viva, y eso era lo que importaba. No te preocupes, dijo en voz baja, alborotando el cabello del cuervo más joven una vez más. Itachi levantó la vista sorprendido cuando Obito lo miró con una leve sonrisa. No dejaría que mi estudiante sufriera, no cuando hay algo que puedo hacer al respecto.